El día de hoy vamos a mirar un tema muy importante, no solo para los profesores e investigadores, sino desde que cuando uno es estudiante debe estar pensando en un tema clave como es cómo y dónde publicar. Normalmente cuando uno es estudiante pues no tiene grandes publicaciones, su primer trabajo muchas veces es el trabajo de grado o la tesis, pero desde este inicio debemos ir pensando en cómo y dónde publicar, o si pertenecemos a un semillero o grupo de investigación, esa dinámica del publicar artículos científicos, libros, capítulos, o hacer ponencias o actividades de divulgación científica o apropiación social del conocimiento, debe ser un elemento que aprendamos desde que somos estudiantes y mucho más cuando tenemos perspectiva de ser profesores o investigadores o incluso profesionales que quieren dar cuenta en congresos o en eventos de su disciplina de los avances que hacen en su trabajo, en su desempeño profesional. Entonces vamos a trabajar el tema de cómo y dónde publicar. El tema que vamos a desarrollar en cuanto a cómo y dónde publicar, vamos a tener estos 4 contenidos. Lo primero es definiciones que entender por comunicación científica, que es el marco de dónde se publica y cómo se publica. Vamos a hablar pues de esa comunicación científica que puede ser tradicional o más actual. El otro tema que desarrollaremos es herramientas para publicar, entre otras funciones, pues vamos a mirar un aspecto de eso. Y ya específicamente como estudiantes, eso de publicar, ¿qué nos implica? Entonces vamos a desarrollar estos contenidos en esta presentación que esperamos sean de utilidad para que cada uno de ustedes piense y vaya tomando decisiones sobre cómo y dónde publicar. Bueno, el primer punto es, ¿qué entendemos por comunicación científica? Que es el marco que nos dice el cómo y dónde publicar. Entonces, como dice como esta formulita que aparece al inicio, la comunicación científica está como dividida en 2 grandes partes que se unen. Y es eso, la difusión y la divulgación, o el tema más actual que se llama apropiación social del conocimiento. Y esa divulgación y apropiación, que es de conocimiento, se puede hacer por canales formales o por canales informales, es decir, por canales tradicionales o internet. Aquí hay una cita de varios autores que tratamos de presentar en lo que nos dice, para entender esto de que la comunicación científica es la suma de difusión y divulgación por canales formales y o informales. Entonces, como lo dice aquí, la divulgación y la difusión científica difieren particularmente en el público al que se desea informar. En el ámbito científico es común referirse a divulgar cuando se trata de poner el conocimiento resultado de investigaciones a disposición de un público interesado, extenso y general, que puede comprender la importancia de los resultados y la arquitectura de las argumentaciones, pero cuenta con una ilustración general ligera en el campo específico al que se presenta. Entonces, cuando hablamos de divulgación científica, de divulgar, normalmente es el trabajo que se hace de resultado de investigación que quiere que se llegue a un público en general, es decir, no es el público de otros investigadores o expertos, que eso es lo que consideramos como difundir, sino que es un público general que le puede llegar a través de los medios de comunicación, le puede llegar a través de internet, de revistas de divulgación científica, es decir, es esa comunicación que hace la universidad o los científicos o que hacemos los estudiantes cuando estamos haciendo una tesis, no para que conozcan nuestro trabajo otros profesionales o investigadores, sino para que lo conozca un público más general, o en el caso de las empresas, pues los gerentes o otro personal, en el caso de otros contextos, un público que no está dedicado a la investigación. Esa es la gran diferencia entre divulgar y difundir, como dice aquí continuando la cita. Mientras que difundir se refiere comúnmente a la disposición de este conocimiento ante un público más detallado, cuando en un sentido horizontal es dirigido a pares o expertos en la comunidad científica, un grupo específico calificado y competente en un campo específico. Por eso cuando hablamos de comunicación científica es eso, es la suma de difusión y divulgación. ¿Por qué es la suma de difusión y divulgación? Pues porque son 2 funciones que están en la comunicación científica. Desafortunadamente, los últimos años se ha enfocado sobre todo en la difusión, es decir, las comunicaciones científicas que son en papers, en artículos, que es dirigida a otros pares, y eso está muy enfocado por la medición, por la valoración que se haga de esa publicación, es decir, que esté en revistas indexadas, de cuartiles, las mediciones que hacen en el caso de Colombia Colciencias y todo eso, pero las 2 funciones siempre han estado y son igualmente importantes. La diferencia es que en unas disciplinas es más fácil la difusión y en otras es más fácil la divulgación y viceversa, pero las 2 funciones son intrínsecas a la comunicación científica. Pero esa comunicación científica se hace por canales, es decir, se hace por medios que permiten que llegue a ese público, sea un público general o un público especializado. Y es aquí donde aparece lo de canales formales y canales informales, o tradicionales e internet. Esta es una matriz, un grafiquito de unos autores que tratan como de explicarnos esa diferencia entre canales formales y canales informales. Lo más importante aquí es entender que en la tradición
normalmente se ha entendido como canales formales lo que se comunica a través de la difusión, es decir, para pares científicos. Por eso es que aparece aquí los artículos revisados por pares y que están a nivel de escritura y que llegan a un público pues especializado. Todo lo demás se diría que son canales informales. Esta es la tradición como se ha entendido esto de canales formales e informales y la divulgación y la difusión. Pero en los últimos años, y especialmente con el advenimiento de Internet y el crecimiento de plataformas académicas, esta concepción de la comunicación científica desde los canales se ha ido transformando. ¿Por qué? Porque si vemos acá, por ejemplo, este que es un gráfico tomado desde la UNESCO, que nos dice, mire, la comunicación científica está enfocada en esto a nivel de difusión, es decir, las revistas, las conferencias, las monografías, los reportes, los papeles de trabajo, las tesis y disertaciones, las patentes, es decir, esto es lo que comúnmente se dice que es la producción que va por difusión, es decir, la que unos científicos hacen para que otros científicos la conozcan, es decir, un público especializado. Y normalmente eso es lo que está midiendo la ciencia, pero eso descarta, y eso ha sido un cambio que se tiene que ir dando, que la divulgación es tan importante como la difusión. Porque es tan importante que un artículo, resultado de una investigación, llegue a otro par científico, pero si ese artículo tiene que ver con los políticos, tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con las comunidades, con las ONGs, con la empresa, ese artículo también debería llegar a ese público para que lo conozca y mejore alguno de sus procesos. Obviamente no pueden ser el mismo artículo porque uno tendrá un lenguaje especializado y va por unos canales y otro va por otros canales, pero se deben pensar en ambas maneras. Entonces, aquí como vemos en este gráfico es como la estructura normal de las tipologías de comunicación científica desde la difusión. Pero eso ha ido cambiando y el mundo de Internet lo cambia, como muestra este gráfico, que es un gráfico que está muy saturado, pero lo que quiere mostrar es que el mundo de Internet nos cambió y podemos tener múltiples herramientas que normalmente se hablaría como canales informales que nos pueden servir para todo el proceso investigativo. Entonces aquí en el gráfico podemos ver con un color, llamémoslo rosado, que dice, bueno, es crear, después dice el entender y el recordar, el aplicar, el analizar y el evaluar. Y cada una de estas grandes acciones que son del proceso investigativo implica unas acciones más pequeñas, unos verbos, por eso aquí se está simulando pues, este asunto de la creación de conocimiento. Y cada uno de estos asuntos de la creación de conocimiento, estos verbos, llevan a unas actividades y hay unas herramientas en el mundo de Internet que las están posibilitando. Todas estas herramientas, uno diría, al final se están convirtiendo en canales informales. Si uno empieza a analizar cada uno de estos loguitos, que muchas veces algunos los conoceremos porque los utilizamos, podemos entender, por ejemplo, que muchas herramientas sirven para varios propósitos en esto de la comunicación científica desde una perspectiva más actual del mundo de Internet. Es decir, hay una tradición que es lo que mostraba el gráfico anterior de UNESCO, pero hay un nuevo movimiento que va reconociendo que hay unos nuevos canales y esos mismos canales están respondiendo no solo a la dinámica de la difusión, que ha sido lo tradicional, sino de la divulgación. Entonces eso es un cambio importante en la comunicación científica. Por eso encontramos esto, un gráfico que nos dice, bueno, la comunicación científica, vamos de lo impreso a Internet, del modelo tradicional actual a un modelo más moderno. Entonces este gráfico nos va presentando eso, como las diferentes herramientas de Internet que han ido poco a poco apareciendo y que se convierten en canales claves para la comunicación de la ciencia, sea desde la difusión o sea desde la divulgación. Todo lo anterior, por ejemplo, lleva a estudios como el siguiente. Este es un estudio realizado en el 2015, donde se indagó a investigadores de todo el mundo y se les preguntaba, bueno, cuando usted realiza un proceso de investigación, ¿qué herramientas del mundo de Internet utiliza? Y este es el resultado de este trabajo. Inicialmente hicieron la encuesta con 400 herramientas y después terminan con 101 herramientas que son claves para el investigador de hoy para poder realizar sus procesos. Pero no es solo para el investigador de hoy, es para cualquier estudiante en alguna carrera, porque todo estudiante en una carrera, para todo trabajo que haga en sus materias o para su tesis, va haciendo el mismo proceso, porque al final eso es una investigación con niveles distintos, con compromisos distintos, pero al final es una investigación. Entonces todos realizamos en una investigación, sea para la tesis, para un trabajo de una materia o para un proyecto Colciencias, realizamos un proceso semejante que es, bueno, primero encontrar la información, el descubrir, después analizar esa información, sea documental o que la hayamos trabajado en laboratorios o en el campo, en las ciencias sociales, en las comunidades, es decir, cada disciplina de manera distinta. Y esa información que recopilemos, sea cuantitativa o cualitativa, la tenemos que analizar.
y después de analizarla, eso nos lleva a querer publicar. Aquí empieza como el primer elemento en el writing. Dice, bueno, vamos a publicar, tengamos herramientas que nos facilitan ese publicar, manejando la bibliografía o el trabajo colaborativo con un Google Documents o algo así, que hay varias herramientas van apareciendo. Pero ya después de que hacemos como ese borrador, que es el cómo publicar, viene la pregunta, bueno, ¿y el dónde publicar? Y ese dónde publicar es todas las opciones que tenemos, las tradicionales de la comunicación científica, revistas indexadas, pero ahí empiezan a ver las diferencias, si es una revista cerrada, una revista en acceso abierto, si es un evento que produce memorias escritas o memorias multimediales, es decir, hay múltiples posibilidades en esa comunicación y en esa publicación. Después viene, bueno, cómo hacer un seguimiento a eso que publicamos para finalmente evaluar el impacto. Entonces, si vemos este gráfico, nos está demostrando que esa tradición de canales formales e informales ha ido desapareciendo y que estas mismas herramientas que nos pueden servir para la difusión también nos pueden servir para la divulgación. Entonces, cada vez hay digámoslo de alguna manera, una coordinación de estas herramientas, cada vez se está presentando como más un trabajo que une lo formal y lo informal y que incluso puede unir la divulgación y la difusión. En esta misma investigación va llevando algo interesante y es que nos aparece como esta clasificación. Es decir, tú quieres ser un estudiante que investiga o un investigador o un profesor del estilo tradicional, del estilo moderno, del estilo innovador, experiencial, un estilo muy Google. Es decir, en este trabajo que resume las 101 herramientas de este estudio, después hace una clasificación, bueno, según lo que tú utilices, está dando cuenta como el estilo de investigador que eres y hacia dónde va el escribir, que sería el cómo publicar, y el dónde publicar, que implica la publicación, pero que inmediatamente implica el cómo hacer seguimiento y ser reconocido en ese aspecto y cómo ser evaluado. Entonces uno diría que en este tema de la charla de hoy, el writing, el publication, el OTREAS y el assessment nos llevan a pensar en eso, en el cómo y en el dónde publicar, y según las herramientas que utilicemos, según esos canales formales o informales, y según la intención de divulgar y difundir, lo estaremos haciendo con un estilo tradicional, moderno, innovador, experiencial, Google u otros estilos. Este mismo resultado es lo que estoy resumiendo acá. Es decir, nos tiene que llevar a pensar en el publicar, en el hacer seguimiento y en el evaluar. Pero entonces yo cuando soy un estudiante, ¿qué debo pensar? Es decir, yo ¿qué publico como estudiante? Y cuando uno es estudiante, pues normalmente tiene como dos grandes lugares de publicar. Es decir, lo primero es los trabajos que va desarrollando sobre sus materias, que uno diría que si hay un currículo organizado, pues deberían ser la suma de todos esos trabajos lo que finalmente lleve a una propuesta de trabajo de grado final o a presentarse en una convocatoria de investigación de jóvenes estudiantes o a un semillero. Es decir, es la suma de ir adquiriendo conocimientos de su disciplina y el tratar de resolver problemas teóricos o aplicados, el que nos va llevando a hacer trabajos y son los trabajos de clase. Pero esos trabajos de clase deberíamos cada vez irlos pensando con el objetivo de que algún día se publiquen, que la suma de los mismos o que uno, si está muy bien hecho, tenga la posibilidad de presentarse en un evento de estudiantes o incluso en una conferencia abierta donde estén estudiantes y profesores o publicarse en una revista de estudiantes. Es decir, debemos ir pensando que un profesional de hoy debe pensar en la publicación, sea que le guste el mundo de la investigación, donde eso se exige por obvias razones, o sea en el mundo de las empresas, las organizaciones, porque si lo que se hace no se da a conocer, no ayuda a dar divulgación pues, y a posicionar la empresa o la ONG o el mejoramiento que se está haciendo, pero tampoco le permite a otros profesionales conocer buenas prácticas para ir haciendo un mejoramiento. Entonces, lo que se quiere decir es que como estudiantes desde el inicio debemos ir pensando en ese publicar. Y ese publicar nos lleva al uso de ciertas herramientas que son un lugar de publicación, sea de difusión o de divulgación. Listo, por eso insistimos que debe ser mis trabajos de universidad, pero especialmente mis trabajos de pregrado y de posgrado. Es decir, yo debo enfocar que desde que voy trabajando en mis diferentes materias, debo ir pensando en ese cómo y dónde publicar, cuándo publicar, esto para qué me va a servir. Pero finalmente son dos lugares, son en los trabajos ya que vamos a hacer para la tesis, o si estamos con la meta de hacer un posgrado, esos mismos insumos de publicar nos van a servir para el anteproyecto mismo o nos van a servir como carta de presentación para poder ganar una beca o pasar a un posgrado. Entonces aquí vamos encontrando como diferentes elementos que son claves. Están, por ejemplo,
en producción estudiantil o en investigaciones. Si vamos, por ejemplo, al repositorio de la Universidad de Antioquia, que ya lo hemos visto en otro apartado del curso, ese repositorio de la Universidad de Antioquia tiene diferentes comunidades. Y esas comunidades, por ejemplo, tienen una comunidad que se llama producción estudiantil. Y es que en ese repositorio van reconociendo trabajos que los estudiantes pueden haber publicado en alguna revista y que se van volviendo como una evidencia importante de esa publicación estudiantil, sea que esté en el repositorio institucional o sea que esté en el repositorio de las facultades. Pero también hay estudiantes que ya están en procesos de investigación propiamente dichos, sea como jóvenes investigadores, como parte de un semillero, que están haciendo un trabajo con un profesor y el profesor los invita a ser coautores de esa publicación. Entonces ya está evidente eso, por eso aparece los Open Journal System, un lugar donde podemos empezar a mirar dónde vamos a publicar. Eso que hemos ido hablando nos lleva a la pregunta, bueno, entonces, ¿dónde y cómo debo publicar? Y la respuesta que uno diría a nivel general es donde sea pertinente y o donde deba, según mis reales públicos, lectores, financiadores, organizaciones, etc. ¿Qué quiere decir esta respuesta? Y es que cuando uno es estudiante debe ir pensando, bueno, yo este trabajo que estoy haciendo puede ser publicable. Si puede ser publicable, ¿dónde sería como el mejor canal para publicarlo? No, voy a hacer una nota en un blog y voy a contar esto que estoy haciendo y lo voy a compartir. O voy a hacer un preprint y lo voy a subir a una plataforma como ResearchGate, que ya la vimos. Entonces, como estudiante debo ir pensando durante mi desarrollo profesional, pues, para formarme como profesional, esos productos donde los puedo publicar. Pero finalmente está la tesis, es decir, bueno, mi tesis, que es mi primera gran publicación como estudiante, ¿dónde lo voy a poner? Es decir, lo voy a poner en tal repositorio institucional, o ya vimos que también existen los repositorios temáticos, porque al ponerlo en el mundo de la web, permite que herramientas como Google, ya hablamos de los perfiles de Google Scholar, por ejemplo, nos identifiquen como un posible autor, como un nuevo autor. Por eso debemos ir pensando en la pertinencia y en dónde deba. Porque muchas veces, por ejemplo, puede ocurrir lo contrario, es decir, hago un trabajo de una tesis con una empresa y esa empresa dice, bueno, parte de esta información es confidencial, entonces no se debe publicar. Entonces hay que pensar en esos dos conceptos, el de pertinencia y el de dónde se debe según las circunstancias y el contexto, pensando en eso, en los públicos, en los lectores, en los financiadores y en las organizaciones. Esta era una corta presentación que quería invitarlos a ustedes a pensar como estudiantes, sea de pregrado o posgrado, e incluso a que los profesores investigadores no olvidemos volvernos a hacer la pregunta, es ¿cómo y dónde debo publicar? Ese cómo y dónde debo publicar debe responder unas veces a la difusión, otras veces a la divulgación, debe ser también por canales tradicionales, pero mucho más por todos estos nuevos canales, aprenderlos a utilizar. Y esta imagen que aparece aquí es dos grupos que hemos creado en Facebook, algunos lo hemos mencionado ya en el curso, donde la posibilidad de que si a ustedes les gustan estos temas, por ejemplo, de la ciencia 2.0 o la ciencia abierta, se encuentren como estudiantes y profesores e investigadores de otras partes de Iberoamérica e intercambiemos ideas al respecto. Lo mismo el que aparece de acceso abierto y métricas alternativas, porque como mencionábamos, el publicar no es solo el pensar en dónde lo publico, sino inmediatamente eso me lleva a pensar y cómo llega a ese público, cómo se mide, se va a medir por la bibliometría tradicional, se va a medir por las Altmetrics, se va a medir cómo, y eso nos lleva a pensar siempre que el publicar implica pensar en visibilidad e implica pensar en impacto, como veremos en una próxima presentación.